Dicen que existió el registro de un aceite diseñado para devolver la vida a los muertos. Un experimento que convirtió los cementerios en un suministro constante para sus pruebas. Noche tras noche, los ataúdes aparecían abiertos a hachazos, dejando solo el rastro de cuerpos arrastrados por el barro entre muros donde nadie tenía permitido el ingreso. Allí se vertía una sustancia oscura que se filtraba en los restos hasta arrancar un último suspiro agónico. Esta es la historia del aceite, creado por el hombre y que inspiró la leyenda de Frankenstein. Pero antiguos relatos sugieren que lo más perturbador no era el aceite, sino lo que su creador estaba intentando conseguir con él. Su nombre era Johann Conrad Dippel, alquimista, teólogo y médico experimental. Quería abrir la puerta entre vivos y muertos. Creía que el alma no era un concepto espiritual, sino una sustancia física que podía ser destilada, capturada y transferida de un cuerpo a otro. Algo que podía extraerse de los muertos y reinyectarse en los vivos. Por eso se cree que empezó a destilar restos óseos, fluidos y materia orgánica de animales en recipientes sellados durante días enteros, hasta reducirlos a un líquido oscuro que se convirtió en su aceite. Durante un tiempo trabajó solo con restos de animales, pero llegó a la conclusión de que no bastaban. Si quería probar su teoría, necesitaba hacerlo en cuerpos humanos. Y entonces cruzó una línea. En la Europa de aquella época, la profanación era un negocio silencioso. Se pagaba a saqueadores para abrir tumbas durante la noche y entregar cuerpos sin hacer preguntas. Mientras los médicos buscaban nuevas respuestas sobre la muerte, Dippel parecía obsesionado con demostrar que la muerte no era un destino, sino un estado reversible. Colocaba los cuerpos sobre su mesa de trabajo y aplicaba el aceite sobre los tejidos, esperando alguna respuesta, un movimiento, un espasmo, cualquier señal de que la muerte no era definitiva. Y con el paso del tiempo, cada vez más tumbas empezaron a aparecer abiertas en los alrededores de aquel refugio sombrío. Sacar los cuerpos de la tierra era solo el primer paso. Lo peor ocurriría después, cuando el acero de sus herramientas empezaba a reclamar lo que la naturaleza aún no había terminado de descomponer. Lo que descendía de la colina no era humo, era un rastro de putrefacción, un vapor grasiento que brotaba de las piedras del castillo y bajaba por las pendientes, cubriendo los caminos con el aliento de lo que Dippel hervía en sus calderos. Los vecinos se apresuraban a sellar sus hogares, intentando inútilmente dejar fuera el rastro de la muerte, porque todos sabían que ese rastro conducía al castillo de Frankenstein, que aún se alza en Alemania. No es una invención literaria. Pero hay algo que no encaja en esta historia. Johann Conrad Dippel no era el dueño del castillo Frankenstein. Había nacido allí y durante años tuvo acceso a sus habitaciones, pero el castillo dejó de pertenecerle. Dippel intentó recuperarlo, ofreciendo su fórmula a cambio. Estaba tan convencido de su hallazgo que pretendía pagar el valor de todo un castillo con el secreto de su fórmula. Y nadie cambia una propiedad por un simple aceite medicinal. Lo lógico es pensar que la versión conocida no era su verdadero aceite, que el paso decisivo nunca fue publicado. Porque si un alquimista lograba acercarse a algo parecido a controlar la frontera entre la vida y la muerte, no lo escribiría en un libro, lo guardaría. Y el lugar más lógico para esconderlo sería el único sitio que conocía desde niño. El verdadero castillo de Frankenstein se alza aislado sobre la cima de una colina, dominando todo el valle. Desde el aire parece una ruina silenciosa, pero a medida que te acercas, el lugar se vuelve extraño.
muros irregulares levantados en épocas distintas, sectores derrumbados que nunca se construyeron y zonas donde la piedra parece haber sido sellada a la fuerza, como si algo hubiera quedado atrapado dentro. Desde arriba se distingue claramente el patio central y las torres abiertas al cielo, pero alrededor se ven restos de estructuras que ya no llevan a ninguna parte. Trazos de antiguas habitaciones borradas por reconstrucciones y muros que no coinciden entre sí, como si partes enteras del castillo hubieran sido selladas sin dejar acceso. Y eso es lo inquietante, porque este castillo nunca fue desmontado piedra por piedra ni examinado completamente. Lo que vemos desde el aire es solo la parte exterior. Nadie puede decir con certeza qué permanece dentro de los sectores más antiguos, ni qué quedó encerrado cuando los muros fueron levantados de nuevo siglos después. Si esa segunda fórmula realmente guardaba el secreto para despertar a los muertos, el castillo era el lugar perfecto para sepultarla. Y aquella fortaleza nunca estuvo vacía. Durante siglos hubo restauraciones, excavaciones y trabajadores entrando en zonas que llevaban generaciones cerradas. Personas que bajaron a sótanos que no aparecen en planos modernos. Personas que abrieron muros que habían permanecido sellados durante siglos. Y si algo fue encontrado, nunca se hizo público. Tal vez si el experimento de Dippel sobrevivió a esas ruinas, todavía está ahí fuera. Pero hay un detalle estremecedor que casi nunca se menciona. En el siglo XVIII no existía una forma precisa de certificar la muerte. Personas en estado de coma profundo, asfixia o hipotermia podían ser declaradas muertas y terminar bajo tierra aún con vida apenas unas horas después. Años más tarde, las exhumaciones revelarían el horror. Arañazos en la madera, restos de telas desgarradas, evidencias de que la verdadera muerte llegó solo después del entierro. Eso significa que cuando Dippel aplicaba su aceite, no siempre trabajaba con cuerpos completamente muertos. Algunos movimientos que pudo haber observado tal vez no fueron resurrecciones. Pudieron ser espasmos post-mortem, reacciones químicas en músculos que aún conservaban actividad. Personas que recuperaban la respiración demasiado tarde, sobre una mesa de disección. Y basta con que eso ocurriera una sola vez, Dippel habría creído que su aceite funcionaba. El hombre que buscaba en esos cuerpos un último espasmo de conciencia, con la única intención de devolverles la vida, no murió en el castillo de Frankenstein. Murió lejos de sus experimentos más atroces, en una soledad absoluta. Se dice que fue un derrame cerebral, una muerte natural, pero sus últimos años los pasó encerrado, convencido de que podía forzar a la muerte a retroceder. Pero el destino fue más rápido que su obsesión. Cuentan que la muerte lo encontró en uno de sus laboratorios, sin testigos ni confesión, solo él, sus frascos y el silencio de lo que sea que estuviera invocando esa noche. Hay quienes sugieren que probó en sí mismo su última fórmula. Otros creen que sus pulmones simplemente se rindieron tras años de respirar vapores tóxicos, emanados de hervir elementos orgánicos en recipientes sellados durante días, capaces de corromper el aire de todo un valle y de inundar el laboratorio donde él mismo respiraba. Y en este punto, la tierra se cierra sobre su rastro. Dippel nunca renunció al castillo de Frankenstein. Fue su obsesión, su derecho de nacimiento reclamado y su laboratorio soñado. Y aunque murió lejos de sus muros, nadie puede certificar qué fue de sus restos, ni quién reclamó su cuerpo, ni en qué tierra fue depositado. Eso abre una posibilidad inquietante: que Johann Conrad Dippel regresara finalmente a casa, que fuera sepultado en secreto bajo las piedras del castillo, cerca de sus hallazgos más oscuros, tal vez
junto a la versión final de su experimento. Porque si algo quedó oculto en aquellas ruinas, lo más lógico es que el hombre que le dio vida terminara descansando a su lado.